estudiantes tenemos que estar actualizados de los acontecimientos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entre México y Ecuador? Muy buenas tardes, licenciado. Pues tengo informado que entraron a la Embajada de México. Si no estoy mal, fueron por el expresidente de Ecuador, porque se había refugiado en la Embajada de México. Entonces, como sabemos, no puede suceder eso de el país no puede invadir pues una embajada porque le pertenece pues al país del cual es la embajada. Sí. Fíjense que este es un problema grave a nivel internacional. En la historia de Latinoamérica, ustedes les voy a hablar, se llama el caso Raúl Haya de la Torre, con H y con Y, Haya. Raúl Haya de la Torre es un dirigente político, creo que fue presidente del Perú, dirigió un partido político que se llama el APRA. Él estuvo años en una embajada, ahorita se me olvida la embajada que estuvo, pero ese país no se atrevió ni intentó ir la embajada en la que estaba asilado, porque es un asilo, el dirigente Raúl Haya de la Torre. Ese es un caso paradigmático, ¿verdad? En situaciones como esta. Raúl Haya de la Torre, del Perú. Busquen estos. Es un caso muy famoso, muy famoso. Pero no se atrevieron a irrumpir la embajada. Este tema se ve en lo que es ya específicamente responsabilidad internacional de los estados. Un dato importante es que lo irrumpió fuerzas de seguridad del Estado. Pues acuérdense ustedes que en otros países se han irrumpido las embajadas, pero gente del pueblo. Con la anuencia del gobierno, produce un determinado efecto. Sin la anuencia del gobierno, produce un efecto diferente. Es que aquí es muy delicado. Miren ustedes cómo vamos poniendo variantes. En este caso, ¿verdad?, fue las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, que fue el Estado de Ecuador, ¿verdad?, el que violó la inmunidad de la embajada. Y se acuerdan ustedes cuando vimos el territorio del Estado, ¿se acuerdan ustedes? Dijimos que también se considera territorio de los estados las sedes diplomáticas acreditadas en el exterior. Entonces, técnicamente internacional, Ecuador, ¿verdad?, violentó, afectó la soberanía territorial de México. Así de delicados. Así de delicados, como que hubieran entrado a territorio mexicano. México pues tiene una diplomacia muy agresiva y ya rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Ecuador pues está gobernada hoy por una persona muy joven, 35 años. Por ser presidente es muy joven, ¿verdad? De 1980, nació en 1987 este señor, Daniel Noboa. Él de una familia que ha gobernado Ecuador, ¿verdad?, desde el siglo XIX, ¿verdad?, sus antepasados. Diego Noboa fue presidente ya del Ecuador, y más inmediato Gustavo Noboa, ¿verdad? Ese apellido es muy, muy conocido en Ecuador, porque es una familia política, ¿verdad? Gustavo Noboa pues empezó en los años 2000, y ahora le toca a otro miembro de la familia Noboa, ¿verdad?, gobernar, pero con mucha juventud. Aunque el de acuerdo es que Nayib Bukele también era muy joven, tenía 39 años.
cuando tomó el poder, ¿verdad? Cuando logró el poder en El Salvador. Ya había sido alcalde de San Salvador ya a los 35, 36 años. Pero sí, un político un poco más mesurado. Yo siento que es muy delicado la situación porque este señor Jorge Glass fue el vicepresidente de Rafael Correa, de izquierda, de la izquierda latinoamericana, corrupta. A Rafael Correa le han publicado un sinnúmero de actos de corrupción. Y el hombre pues tenía su vía de escape cuando entregó el poder, ¿verdad? Él salió. Él le anda afuera y por tonto va a regresar al Ecuador, ¿verdad? A mí nunca me gustó la perorata de ese señor, todos lo admiraban, para mí nunca me convenció su discurso, muy demagógico. Pues este Jorge Glass era su vicepresidente, me imagino. Para Ecuador, en Ecuador hay muchas personas que apoyan la actitud del presidente, ignorando, pues, ¿verdad? Los estatus internacionales. Pues nosotros que hemos estudiado y todo, vemos que no se trata de que sea un corrupto, un super corrupto el que se escapó, ¿verdad? Sino ahí ya entra otro ingrediente más. Otro ingrediente, que ya no es el señor Glass, ¿verdad? Porque dice que fue corrupto, muy corrupto el señor, y se les escapó, ¿verdad? Entonces, para muchos ecuatorianos, ¿verdad?, que están hartos de la corrupción, lo aplauden, que lo hayan sacado, ¿verdad? Pero que implicó haber sacado a ese señor a la fuerza. Irrumpieron, violentaron las instalaciones de la embajada. Eso es grave, ¿verdad? Y sacaron a la fuerza al señor de ahí, lo sacaron a la fuerza. Vamos a ver qué para, porque la situación se puso candente hoy, ¿verdad? Se ve pues la animadversión que tienen con esa gente. Entonces, México pues ahorita están dando declaraciones, y otra cuestión singular es que tanto Ecuador como México tienen cancilleres mujeres, porque la diplomacia va a estar comandada por mujeres. Ahí es donde yo apoyo el feminismo, miren, donde las mujeres demuestran, ¿verdad? Y están ahí, posiblemente tengan amistad, pero deberán estar también por sus cualidades y méritos, ¿verdad? Allí. Pintarrajear paredes o defecar enfrente de las catedrales católicas, ¿verdad? Yo no le encuentro sentido a ese tipo de manifestación. El feminismo se reivindica, ¿verdad?, con acciones concretas. Vamos a ver cómo se desenvuelven estas dos mujeres en la diplomacia. Delicadísimo ahorita, ¿verdad? Incluso ya anunció México que va a presentar una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Porque aquí lo que hay es responsabilidad internacional directa. Fíjense, puede haber responsabilidad internacional indirecta. Pero en este caso estamos hablando de responsabilidad internacional directa. Y ahí se puede sancionar al país, ¿verdad? Se puede sancionar al país. Ahora ya depende pues del cómo litiguen los cuerpos de abogados que van a estar de un lado y del otro. Entonces, porque en Ecuador, a lo interno de Ecuador, están justificando la acción y mucha gente lo apoya. A nivel internacional, le digo yo que sí hay problema para Ecuador. Ecuador violentó principios básicos de derecho internacional. Principios básicos. Incluso ya hay una manifestación de apoyo de países a favor de México. Y entre ellos ya está Guatemala. Guatemala ya, según estaba viendo yo en el listado de países, ya manifestó su apoyo a México.
Entonces, y hasta Ecuador, hasta donde yo vi, no tenía ningún apoyo internacional, solo interno. Solo interno, internacional, tiene ninguna manifestación de apoyo. Entonces ahí van a empezar las manifestaciones propiamente jurídicas. Aquí es donde viene el derecho internacional, ¿se dan cuenta? Los tratados internacionales, los principios de derecho internacional, principios de convivencia de derecho internacional, ¿verdad? Las normas de conducta y el principio a la dignidad de los estados, el respeto restricto a los estados, el respeto a la soberanía, miren todo lo que hay ahí. Respeto al territorio. México dice es territorio mexicano. Jurídicamente así es territorio de México. Y México no autorizó esa acción. Porque otra cosa es que, ¿se acuerdan ustedes la toma de la embajada de Japón en Perú? Ahí también irrumpieron fuerzas de seguridad del Estado de Perú a la embajada de Japón, incluso abriendo fuego, incluso. ¿Y por qué no hubo responsabilidad internacional ahí? Porque fue solicitado y autorizado por Japón. Miren cómo es el mismo acto, casi el mismo acto, pero en situaciones diferentes. Ahora pues esas fuerzas de seguridad de Ecuador no dispararon, pero entraron sin autorización ni solicitud de México. Entonces ahora se accionan las diplomacias, ¿verdad? La diplomacia mexicana y la diplomacia ecuatoriana para discutir este asunto. Y México dice que no solo va a acudir ante la Corte Internacional de Justicia, sino ante todo foro, dice, todo foro multilateral, donde sean parte de los dos. Va para mucho esto. ¿Cuántos encontrará México? No sé, y a cuáles irá a acudir, pero así dijo. A la Corte de Justicia y demás, dice, foros internacionales. Entonces, la OEA posiblemente, porque aquí también puede actuar la OEA. ¿Qué se espera de esto? Un encuentro diplomático, ¿verdad? Un encuentro diplomático y una sanción, ¿verdad? O que quedan sin lugar, ¿verdad? Por parte de México, o una sanción contra Ecuador, ¿verdad? Va a tener que resarcir. Ahora, la situación del capturado del señor Glass, ahí sí no sé, ¿verdad? No sé qué pueda pasar. Porque ya está bajo control del poder, ¿verdad? Del gobierno y del Ecuador. Como dicen, el dinero que entra a caja ya no sale, ¿verdad? Ya está ahí, ya lo tienen. Ahora van a luchar, van a hacer su lucha diplomática aparte. Ahora la cuestión con el señor Glass es diferente. Esa es interna del Ecuador. Entonces, ahorita sí están activadas pues las diplomacias de esos países. Y como ven, que eso es lo que yo les quiero, que ustedes quiero que aterricen ustedes, el derecho internacional tiene vida. El derecho internacional, como ven, no es solo manifestaciones teóricas. Siempre se está activando. Hay alguna situación, algún hecho, algún acontecimiento que activa el derecho internacional. Ahorita, en esta situación, aparte de todas las situaciones que hemos visto, ¿verdad? Tensiones mundiales que hay, esto viene a activar otra vez la diplomacia, incluso la diplomacia continental. Yo soy criterio que la OEA también va a tener que pronunciarse acá. Es un caso totalmente, ¿verdad? Nuestro, de nuestro continente. Y ojalá pues que no sigamos dividiéndonos en los países latinoamericanos, porque eso no nos conviene. Latinoamérica tiene que verse como una unidad a nivel mundial. Somos una unidad a nivel mundial. Y estas cuestiones perjudican mucho el panamericanismo.
pero hay personas que yo digo que llegan sin mucho conocimiento al mando de un Estado y cometen errores garrafales. A ver cómo sale don Daniel Noboa, ¿verdad? Muy joven. Se la jugó. Y a ver cómo responde Ecuador, ¿verdad? Bajo qué circunstancias se dio, porque muchas veces ni el jefe de Estado conoce. Aunque en este caso es muy difícil, ¿verdad? Pero puede darse el caso. Entonces, yo les traigo a colación este caso para que ustedes, por favor, te lo digo ahorita, sigan en la pista. Sigan en la pista este caso. Cómo se van a desarrollar los acontecimientos, cómo van a actuar los dos estados, bajo qué parámetros, bajo qué funcionarios, en qué foros, en qué organismos, qué es lo que alegan. Y esperemos pues la resolución, ¿verdad?, de los organismos internacionales, que puede ser corto, puede ser largo, ahí sí no sabemos, ¿verdad?, cómo va a ser, pero ese es un tema muy importante para nuestro curso, incluso para el curso que le ven, es el Internet Público 2, ¿verdad?, que viene a ser pues un parteaguas ahorita en la diplomacia latinoamericana. Acuérdense que Milei empezó a poner tensas las situaciones, ¿verdad? Pero solo de palabras, solo boca. Unas declaraciones bastante tontas también, muy tontas. Pero ahí está, desestabilizando. Y este es un acto material que muy difícilmente sea sin intención. Aquí asumieron las consecuencias. Pero ahí es donde está el canciller y el cuerpo de asesores de los presidentes. Cuerpo asesor de los presidentes. Bien, entonces, vemos pues situación, ¿verdad? México, Ecuador. El caso del señor Glass, ex vicepresidente, cuando fue presidente, el señor Rafael Noboa. Irrumpen en la Embajada de México, sustraen a la persona, y México no, ni solicitó ni autorizó esa actitud. Sí, Carlos Raúl. Gracias, Lick. Buenas tardes. ¿Cuál es la sentencia máxima o qué castigo podrían darle en la Corte Suprema Internacional? Ahí sí lo ignoro, fíjese, ahí la ley internacional tiene diferentes medios de solución de conflictos. Incluso hay medios pacíficos, propiamente diplomáticos. Ya depende de la estrategia, ¿verdad?, que tome la Corte Internacional de Justicia, pero puede ser desde el arreglo directo, ¿sí?, desde el arreglo directo, que ese ya no funciona aquí, ya no funcionó, ahora ya va a ser propiamente judicial, dependiendo de la gravedad, puede haber un embargo, un bloqueo económico, un resarcimiento económico también, tanto que puede haber. Incluso fíjese que la Carta de las Naciones Unidas autoriza a las Naciones Unidas, en búsqueda de la paz y la estabilidad internacionales, a hacer uso de fuerza militar. Y ya lo ha hecho. Lo hizo en la guerra de los Balcanes. Ahí la ONU desplegó fuerza aérea, fuerza terrestre en el conflicto. Hubo actuación militar de las Naciones Unidas. Imagínense, como digo, aquí no hay una sola sentencia, sino es una gradación, ¿verdad? Desde lo mínimo a lo máximo, le estoy diciendo, ¿verdad? La utilización de fuerza militar. Entonces, no creo que se llegue hasta ahí, pero hay una serie en la Carta de la ONU y en la Carta de la OEA,
están los medios de solución de conflictos, ¿verdad? Eso, cuando veamos estos otros puntos, pero como le digo, empieza el arreglo directo. Esto lo pudieron haber hecho los dos países. Sentarse a la mesa, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Dos comisiones hablan, ¿verdad? Justifican o no justifican, ¿verdad? De ahí viene los buenos oficios, ¿verdad? La investigación, hay una gradación, ¿verdad? Está el arbitraje internacional, y fíjense, hay arbitraje. De ahí viene que esos son medios jurídicos, ¿verdad? El arbitraje y la resolución judicial. Después vienen ya los medios coercitivos, la retorsión, ¿verdad? El embargo, el bloqueo, el ultimátum. Existen muchos, ¿verdad? Muchos medios. Y ahí pues la Corte Internacional de Justicia, dependiendo de la gravedad del asunto y la posición de las partes, ¿verdad? Va a tomar su decisión. No creo que llegue hasta eso último, ¿verdad? Pero sí tiene que emitir una resolución. Y esas son de las dos funciones que tiene asignada la Corte en la Carta Internacional, en la Carta de Naciones Unidas y en el Estatuto, ¿verdad? De la Corte Internacional de Justicia. Una de las funciones es de consulta a la Corte. Se le pueden preguntar cuestiones jurídicas donde haya dudas, fíjense ustedes. Pueden someterles, ¿verdad? Consulta donde hay dudas jurídicas. Pero directamente a ellos pueden dirigirse únicamente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Únicamente. De ahí los demás órganos de las Naciones Unidas a través de ellos. No pueden directamente dirigirse a la Corte. Miren cómo es delicado. Esa es una función de la Corte, consulta. Y la otra función es la función judicial, la que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando se somete un caso, ¿verdad?, a conocimiento de la Corte, para que donde hay alguna controversia, ¿verdad?, y que la resuelva a través de una resolución judicial internacional. Aquí es donde se quiere llegar México. Plantear este caso ante la Corte Internacional de Justicia. Una función judicial. Función de consulta es, ¿verdad? Bueno, ¿hubo o no hubo, verdad? Sí, Elmer. Licenciado, buenas tardes. Tengo un par de consultas con relación al tema del que está usted platicando. Una es, el señor Glass, según tengo entendido, ya tenía orden de captura emitida por un juez. Sí. Y él se buscó refugiarse en la embajada Así es. mexicana. Entonces, ¿eso también no es como cubrir ese delito, licenciado, por parte de la Embajada de México? Uno. Y la otra, bueno, tengo entendido que sí, él ya había pedido asilo y lo habían catalogado como un perseguido político, ¿verdad? Sí. Pero que también ya el gobierno mexicano había enviado un avión para recogerlo. Por eso fue la premura de asaltar básicamente la embajada. Así es. Entonces, mi pregunta va en relación a eso, ¿verdad? Si él ya tenía una orden de captura, ¿no era como encubrimiento también por parte de la Embajada de México? Porque, pues, hasta cierto punto se están metiendo dentro de la justicia de Ecuador, pues. No sé si estoy bien o estoy mal con mi percepción. No, fíjese que el asilo funciona de una forma diferente. Incluso nuestra Constitución reconoce el asilo. O sea, el asilo es un derecho que tiene toda persona de resguardar su vida, ¿me entiende? Y está un convenio de Palermo, ahorita se me olvidó, creo que de Palermo, donde incluso, fíjese que se permite utilizar documentos falsos para huir. Si ustedes oyeron ese caso de los Bitcoins, ¿verdad? Que estuvieron aquí en Guatemala, ellos y trajeron a colación ese convenio. ¿Por qué usaron documentos falsos? Pero aquí la cuestión son dos. Una es las leyes internas de Ecuador, ¿verdad?
Y segunda es la diplomacia internacional. El asilo, pues, es una figura que más que todo protege la vida de los perseguidos políticos. Entonces este señor tiene derecho, ¿verdad?, en principio, a resguardar su vida como de lugar, independientemente de que haya sentencia. Porque una vez se refugió en la Embajada de México, accionó el derecho internacional, en el cual pues dicta que los estados tienen soberanía, ¿verdad?, sobre su territorio, ¿verdad? Y pues, él se declaró perseguido político, aún teniendo orden de captura. Ahora, aquí el problema más de fondo, miro yo, que puede ser una cuestión ideológica. Acuérdense que México, su línea es totalmente de izquierda. Y están muy identificados con la línea ideológica que tenía Rafael Correa y su gabinete. Y acuérdense que ahorita están atacando directamente a un funcionario de ese gabinete, dentro de la línea ideológica que tiene México hoy por hoy. Pero, en principio, esta persona logró, ¿verdad?, burlar. Miren ustedes, es como el béisbol, ¿verdad? Igual, si usted logra tocar la base, se salvó. Aunque la pelota vaya en el aire, lo vayan a ponchar a usted. Así es la regla. Así es la regla. Y hasta el fondo, solo ellos sabrán cuál es la pugna de poder que tienen ahorita a nivel internacional, ¿verdad? México tiene una carta, pues, ¿verdad? Porque a simple vista se ve que se violó su territorio y en ese sentido, lleva las de ganar. Como les digo, ya obtuvo el respaldo de casi toda Latinoamérica, México. Los demás se han abstenido de pronunciarse, simplemente no se han pronunciado, pero no han apoyado a Ecuador. Entonces ahí hay algo, pues, muy fuerte, ¿verdad? Y como les digo, ahí no hay intervención en la política interna del Estado, sino que es una figura, ¿verdad? El asilo es una figura como de asistencia, ¿verdad?, a las personas que son perseguidas. Y también otro problema, asilo casi solo existe en América. ¿Qué les parece? Es una característica de América, el asilo. Quiere decir que solo en América no se respetan las ideologías políticas. Ni África. Entonces, esa es también idiosincrasia en nuestro continente, ¿no? Como le digo, aquí se han roto récord con esa figura del asilo. Solo lo que vimos allá en Europa, va, con aquel Julian Assange, ¿no?, precisamente en la Embajada de Ecuador, en Londres. Vieron, ni siquiera Inglaterra, que es una potencia mundial, se atrevió a tocar la embajada de Ecuador en Londres. No se atrevió. Pero, fíjense, y ahí fue donde fallaron, porque para que una persona pueda salir, ¿por qué hacemos? Bueno, esta es la Embajada de México. Ese es territorio de México y no puede ser tocado. Es un principio internacional, ¿verdad? Podríamos decir jus cogens, ¿verdad? Imperativo. Pero para que él pueda ir al aeropuerto, para que el señor Glass pueda ir al aeropuerto, necesita un salvoconducto del gobierno de Ecuador. Es que ese es otro trámite. Y el gobierno, en el uso de su soberanía, puede o no dárselo. Y ahí es donde se traba la situación. Por eso lean este caso de Raúl Aya de la Torre. Ahí el salvoconducto trabó todo. No se le dio y punto. Y nadie puede obligar a Ecuador que dé el salvoconducto, porque es según su soberanía. ¿Cómo camina en las calles? Al salir de la embajada.
¿Qué pasa? ¿Verdad? Esa es la situación. Pues sí, Elmer. Sí, licenciado, es que eso era lo otro que yo le iba a mencionar, que pues él podía estar a salvo dentro de la embajada Así es. mexicana, porque es su territorio jurídico en Ecuador, pero Ajá. las calles y los alrededores, no, pues y para Sí, así sacarlo a él es. tenía que salir de ahí. Así Entonces, es. ¿por qué no se Así es. esperaron a que saliera, pues, verdad? Así es. Hay un fallo diplomático, ¿verdad? Entonces yo siento que se apresuraron en la decisión. Correcto. Esa es una cuestión. Sí, porque el salvoconducto es de la soberanía de los estados, ¿verdad? ¿Quién puede obligar? ¿Carlos Raúl? Sí, pero yo estaba oyendo en un reportaje también de que sí se había negado el salvoconducto de parte de Ecuador, pero Sí. México pretendía sacarlo y no seguir el debido proceso, ¿verdad? No, entonces Porque, ahí pues, México incurría en responsabilidad, ¿se da cuenta? ajá, pero Ecuador, pues, intervino y entonces ahí sí el que cometió el error fue Ecuador, ¿verdad? Pero Así sí es. estaban hablando de que México se lo quería llevar sin autorización del gobierno ecuatoriano, ¿verdad? No, ahí le hubiera caído todo el peso a México. Y ese Ahí fue el México, problema. sí, ahí México no podía hacer más que tener su avión ahí, esperar hasta que se le diera la gana al Ecuador llevarlo, no puede hacer nada más. Y va a tramitar, porque eso hay que tramitarlo ante las autoridades, ese salvoconducto. Yo siento que sí se apresuraron un poco, hubieran tratado de jugar con el salvoconducto para ver hasta dónde llega, pero México, bajo ningún punto de vista, podía poner un pie afuera del avión, fuera de los protocolos diplomáticos. Ni un pie fuera del avión, fuera de los protocolos diplomáticos. Es que ahí es muy delicado, ¿sí, Elmer? Sí, licenciado, ¿sabe qué veo yo aquí? Algo de lo que usted nos ha hablado en clases anteriores y tal vez es mala asesoría para las Así autoridades es. a nivel diplomático, que es lo que usted nos ha recalcado en varias ocasiones con relación al gobierno de Guatemala. Sí, Porque si hubieran tenido una buena asesoría, si hubieran esperado y hasta hubieran salido ganando así a es. nivel internacional, ¿verdad? Claro, como víctimas, ¿verdad? Imagínense que alguien venga aquí, bueno, no me lo dan, yo lo voy a traer. Eso no puede ser, pero ni Estados Unidos. No pueden. Ahí rompe todos los cánones del comportamiento, ¿verdad? Y por eso dice nuestra constitución, ¿verdad? Principios y reglas. Miren aquí es donde cabe eso, ¿verdad? Principios y reglas de derecho internacional. Ahí están. Y México puede ser muy México, pero no puede bajar, pasarse por las calles de Ecuador. Uno necesita, ¿verdad? Aunque sean diplomáticos, necesitan trámites para ingresar a un país. Mismo que van a llegar al aeropuerto, aterrizan, bajan, sin enseñar pasaportes, ni visar, ni nada. Entrar y sacar a la persona. ¿Y las calles de Ecuador qué? Fíjense que ahí Ecuador tenía las de ganar. Porque ahí el agresor, ¿quién hubiera sido entonces? Ahí México. Pero México tiene muy buena diplomacia. Ustedes sí puede ser que ha sido una jugada de ellos para hacer incurrir en error al Ecuador, porque ahora México es la víctima. Ahora México es la víctima. Tal vez solo los asustó con el petate del muerto ustedes y cayeron. Porque ahí no podían. México no puede hacer nada más. Incluso si no autorizan aterrizaje, no aterriza. Desde ahí. ¿Sí, Elmer? Precisamente eso le iba a mencionar, licenciado, con relación a los temas que hemos estado viendo sobre el espacio aéreo. Inclusive Ecuador Correcto. podría haber denegado el ingreso de cualquier aeronave, Sí, incluida las mexicanas, pues entonces no hubiera habido necesidad como de tanto relajo, ¿verdad? así Simplemente no es, dejan entrar correcto. a su espacio aéreo los aviones mexicanos y no hay ningún problema, ¿verdad? Correcto, porque el espacio aéreo con ustedes es territorio del Estado. Y así como dice compañero, ya habían amenazas de México, tenía justificación. Me acuerdo que todas esas medidas deben ser justificadas.
tenía justificado, pues mire, está amenazando, ¿verdad? La soberanía ecuatoriana, es decir, que va a la fuerza, va a sacar a una persona en su territorio. Entonces no se le autoriza a aterrizar. ¿Y cómo aterriza? Y eso es que hubo mucho error por parte de la diplomacia ecuatoriana. Y ahora México está en una posición por demás ventajosa frente al Ecuador. ¿Sí, Carlos? Yo pienso que Ecuador tenía que haber esperado a que México incurriera en la falta, ¿verdad? Hasta eso, ¿ves? Hasta eso. Porque Se incluso ante esa situación, Ecuador tenía la facultad y la potestad de hacer uso de la fuerza pública. Imagínense que hubieran salido a la fuerza del aeropuerto con un carro tras otro. Ponen carros militares interrumpiendo el camino. Militares. Y pueden capturarlos. O por lo menos hacer que se regrese, como son diplomáticos. Si no son diplomáticos, peor. Entonces sí, ven cómo puede ir desarrollándose una situación de esa magnitud, ¿verdad? Se mira simple, pero ya cuando vamos escalando vamos viendo más y más y más situaciones y hemos detectado unos errores ahí, ¿verdad? Que, como muy bien dice compañero, una mala asesoría, ustedes, peligrosa, muy peligrosa. Yo siento que aquí, ¿cómo podían sacar del territorio ecuatoriano a esta persona? ¿Cómo? Volando con un helicóptero y tirándole una soga. Ahí estaban violando territorio ecuatoriano. Soberano sobre su espacio aéreo. No podían hacer nada, tenían que tener la autorización. ¿Verdad? Entonces se apresuraron tal vez. Y eso es importante, pues, y le demos seguimiento a ver cómo funciona, ¿verdad? La diplomacia, cómo funciona el derecho internacional en estos casos. Va a ver qué seguimiento les dan, ¿verdad? Eso es importante. Y venimos viendo, pues, todas estas situaciones, ¿verdad? Pues hicimos ese paréntesis para que le pongamos atención a estos casos, ¿verdad? Estábamos en eso del territorio del Estado, ¿verdad? Retomando, pues, habíamos hablado ya del espacio extraatmosférico, imagínense, hasta ahí está discutido, no digamos espacio aéreo, ¿no? Hasta el espacio extraatmosférico, ¿verdad? Y qué beneficios tiene, ¿verdad? El espacio extraatmosférico. Es un medio ambiente, claro que lo es, y puede haber recursos también, imagínense. Entonces también es importante para la humanidad y para los estados, ¿verdad? Entonces, aquí el doctor se pronuncia sobre que si es beneficioso o no esa investigación en el espacio, ¿verdad? Y ahí concluye que sí, porque aunque sea carísimo, ¿eh? Porque ahí solo las grandes potencias pueden darse ese lujo de ocupar el espacio, ¿verdad? Con su personal y con sus medios tecnológicos, ¿no? Pero dice que sí trae muchas ventajas. Muchos de los inventos en medicina, en industria, en ortopedia y en otros, en cuestiones para el hogar, control del medio ambiente, todo eso se ha logrado gracias a la utilización del espacio extraatmosférico. Y entonces esa actividad le ha significado frutos al ser humano. Dice acá, algunos de los beneficios de la investigación ultraterrestre, además de lo ya ampliamente conocido, dice como la teleobservación de los recursos terrestres desde el espacio y las transmisiones directas de televisión. Dice en cuestiones de medicina, ¿verdad?
aparatos médicos con tecnología avanzada, vehículos, dice, controlados para minusválidos. Ustedes ven el mentado Waze, ¿verdad? Pura comunicación satelital. Ahora, pues, los programas así se hicieron. El reciclaje del agua, dice, la previsión meteorológica, aparatos de percepción sónica para los sordomudos, vidrios resistentes. Y otros más, ¿verdad? En la ingeniería, en la medicina, en la industria. Como ven, ¿verdad? El medio ambiente, en la agricultura. O sea, la investigación del espacio ha tenido aplicación, pues, en todos los saberes humanos. Y en nuestro caso, ¿para qué ha servido la exploración extraatmosférica? ¿En qué influyó en nuestro campo? En la legislación nacional e internacional. Ahora hay mucha legislación, ¿verdad? Con el respecto al espacio ultraterrestre. Mucha, ya vimos unos, ¿verdad? Y eso también nos ha entrado directamente en nuestro campo, ¿verdad? Entonces, como ya les habíamos mencionado en la clase pasada, en la adquisición de territorio, ¿verdad? ¿Por qué es importante el territorio para los estados? Porque es uno de los elementos esenciales para su existencia. Un estado sin territorio no puede ser estado. Incluso eso le pasó al pueblo judío, ¿verdad? Que eran un estado, pero sin territorio, entonces no podían, ¿verdad?, formarse totalmente. Y esa fue la exigencia de crear el territorio del Estado de Israel, porque andaban dispersos por todo el mundo. Y ellos, fíjense que eran muy patriotas ellos. Aquí habían unos judíos. Mi papá tuvo relación de trabajar con uno de ellos. Y cada vez que le pagaban a mi papá, le pedían 5 centavos. 5, le pagaban a él. 5, pues 5 centavos no era nada, pues uno está recibiendo su sueldo y todo, bueno, se puede uno despegar de 5 centavos. Mi papá preguntó, ¿y por qué? Es que nosotros cada vez que hacemos una transacción y la persona tiene así ganancias, le pedimos 5 centavos, pues regalado, pues no, él no obligaba más, sino lo solicitaba. Porque dice que en todo el mundo juntaban ese dinero y lo mandaban para reconstruir el Estado de Israel. ¿Sí, Romeo? Sí, buenas tardes, Rick. Esos equipos topográficos que se están usando aquí en Guatemala también caben en este tema. Ajá. Sí. ¿En dónde lo están usando? Aquí en Guatemala se usa la señal satelital para hacer mediciones topográficas. Sí. Gracias, sí, así es. Ya. Todo está. Si la vía satelital. Sí, compañero. No le escucho bien. Bien, sí, que compañero tiene razón, ¿verdad? Como ven, fíjese, cuando yo empezar la secundaria, lo más avanzado le he mencionado Telex, imagínense. Y una vez con unos compañeros fuimos a meter a una radiodifusora. Tienen unos aparatos ustedes que y a nivel, yo no sé por qué medios, ¿verdad? Pero ahí venían todas las noticias del mundo, ¿ves? Caían casi en tiempo real, pero solo escrita.
Y ahora, ¿cómo está esa comunicación totalmente revolucionada, ¿verdad? Eso es totalmente obsoleto. Ya vino el fax. Después del telex vino el fax. Y ya era algo grandioso. Bien, entonces, en lo que respecta a este elemento del Estado del territorio, le decía yo, que la gente, pues, el elemento población, ¿va? ¿Qué relación hay entre esos tres elementos, verdad? Y le contaba yo a mi papá, este señor, que era judío, que en todo el mundo tenían esa obligación, ¿verdad? De recaudar dinero, solicitándolo, pues, una moneda, ¿verdad? A cada persona que tuviera transacciones con ellos. Y ellos la mandaban. Pero digo, esa gente era honrada porque mandaba el dinero. Cuestión de cultura, ¿verdad? Ellos mandaban íntegro todo lo que... Incluso estaba viendo un reportaje de Japón, fui solo para que vean ustedes la idiosincrasia de esos pueblos. En Japón dice que póngale una libra, un galón de aceite, vale igual que una botella de aceite, valen lo mismo. Un galón que una botella. Y aquí viene la cuestión. Pues dice que los japoneses son conscientes con el medio ambiente. Dicen, bueno, yo no voy a utilizar un galón, a mí, yo con una botella para mí es suficiente. Lo demás será desperdicio, que no le sirve a nadie ni a mí, ¿verdad? Entonces, ellos por conciencia, muchas veces toman el producto que tiene menos al mismo precio el que tiene más, porque solo eso van a usar. Es que no hay ningún descontrol en las ventas, la gente es totalmente consciente y considerada de tomar realmente lo que va a necesitar. Y así hay muchas cosas, dice que valen lo mismo, una cuestión grande y otra pequeña, ¿verdad? En medidas, y toman las que van a necesitar. Aunque puedan llevarse un galón por el mismo precio, no se lo llevan. Y no se llevan la botella, porque dice que para ellos pues, es suficiente, ¿verdad? Y tampoco dice que hay botes de basura en la calle, y las calles están nítidas. Porque dicen ellos, la basura es suya, responde a sus necesidades, no a las nuestras. Dice, la sociedad no tiene obligación de aguantar con sus necesidades. Entonces, por conciencia, no tiene lo que le sirvió para que estorbe a los demás. De que la gente, muchas veces en las bolsas del pantalón se mete su basura, unas bolsitas, y en su casa, en el bote de basura de su casa, tiran esa basura. Pero no la tiran en la calle, nunca. Incluso antes de irse, dice que en las escuelas públicas, o por todos los colegios, creo, no hay conserjería. Así como aquí, ¿verdad? Que hasta en las escuelas tenemos alguien que barre, alguien que... No, allá no es. Allá barren los alumnos. Limpian los baños los alumnos, y si es mixto, hombres y mujeres. Y ahí están las fotos, las niñas limpiando los baños de los hombres. Y nítidos. No pagan conserjes allá. Allá los alumnos son los encargados de mantener limpias las escuelas. Y antes de irse, limpian. Si no vieron el mundial de fútbol, ¿verdad? Antes de irse, limpiaban todo el estadio. Lo barrían, dejaban las bolsas y ya se iban. Cultura, ¿verdad? Es de lo que estamos hablando nosotros. La cultura también sienta una diferencia entre los pueblos. Entonces ahí pueden... Corea es otro ejemplo. Dicen que en Corea muchas tiendas, las tiendas de barrio, voy a decirles, ¿verdad? Dice que tienen un canasto o un recipiente donde usted deposita el precio de las cosas. Y hay otro canasto con monedas, billetes y todo, que es el vuelto. Dice que no hay nadie cuidando. Usted agarra lo que le va a servir, ¿no? Y pone en ese recipiente el precio de lo que compró. Si necesita vuelto, lo toma de ese canasto donde hay mucho dinero. Lo toma únicamente su vuelto, nada más. Dice que hasta la fecha nunca se les ha perdido ni un centavo. Ni un centavo.
Y ahí están los dos canales que encuentran bien el pago y el vuelto, siempre les cuadra. Y las mercancías, ¿verdad? Y no hay nadie cuidando. La gente se sirve sola, paga sola y toma su vuelto. Otras culturas, ¿verdad? Eso también va en el derecho internacional. La cultura va mucho con la... Miren ahorita que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué el asilo, verdad? Sí. Sí, aquí estamos mal. Como última anécdota, previo a pasar a este tema, unos amigos míos fueron a Estados Unidos, ¿verdad? Se fueron mojados. Me contaban que ellos en ese tiempo, pues hace como más de 30 años atrás, ¿verdad? No había mucho latino por allá. No me acuerdo en qué estado fueron, pero era un poquito más al norte. Dice que en el lugar de trabajo había una cafetera, ¿no? Dispensar con café y algunas cosas ahí para comer. Agarran los de aquí, dice que se van el café para su casa. El azúcar empezó a escasear. Cuando se vinieron ya habían quitado ese beneficio porque dice que se desaparecían los productos, ¿verdad? Y yo lo he visto en los baños, fíjense ustedes, los baños públicos. Yo a veces he observado, hay gente que toma papel, ustedes, y se lo llevan. Yo he visto gente, casi medio rollo de papel se llevan, o sea, ahí están, van a enrollar, como ahí está dispensado el papel, ¿verdad? Y se llevan los... Incluso veía un trabajador de la MUNI llevándose casi medio rollo de papel. Trabajador de ahí. Entonces, con esa cultura no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Estamos a punto de ser sancionados a nivel internacional por la cuestión del río Motagua. Solo acuérdense de eso. Estamos haciendo colapsar el río y haciendo colapsar también no sé qué ecosistemas en Honduras. En Honduras. Porque compartimos el río Motagua con ellos. De que llegan miles de toneladas de basura aquí en Guatemala. Y no hay forma, ustedes. Entonces, eso pues, nosotros podemos cambiarlo poco a poco, ¿verdad? Por lo menos nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿verdad? Irlos educando ustedes, cambiémoslo ya la mentalidad, ¿verdad? Bien, entonces, yo les hablaba de Israel, ¿verdad? Que no tenían territorio. Andaban por todo el mundo hasta que tuvieron territorio, entonces se concentran ahí, y algunos pues siguen siendo judíos, pero ya no regresaron, ¿verdad? Pues tienen una relación directa con el Estado de Israel. Entonces, para tener territorio hay que adquirirlo, ¿verdad? Y hay muchas formas de adquirir territorios. Ya hemos hablado de esto de los originarios, ¿verdad? Que está la ocupación, dice, ¿verdad? El acto de apropiación con la intención de adquirir soberanía sobre un territorio que no se haya en tal momento sometido a soberanía de otro estado, ¿verdad? Terra nullius. Aunque esté poblado, ¿verdad? Pero no hay soberanía. En la historia hay un país que se llama Liberia. En África, su capital es Monrovia. Estos fueron negros libertos de los Estados Unidos, que Estados Unidos se intentó volver totalmente blanco a los Estados Unidos y trataron de sacar la población negra de ahí. ¿Dónde? Parece que estaba un país de Centroamérica, estaba un país del Caribe, no se pudo, entonces fueron a África y tomaron. Ahí asentaron una población. A eso se llama por asentamiento, creo que no está por acá, que es otra forma de formar un estado. Asentaron esa población ahí y ahí empezó pues con su propia soberanía, su territorio y ahí le van a la población, más que empezó a formarse la población. Ha tenido problemas ahorita, unos que son pro-occidentales y otros que son pro-África, ¿verdad? Sí, han estado, son las dos fuerzas ahí, ¿verdad? Incluso
con enfrentamientos militares, es muy convulsa. Pero así empezó, ese estado así nació, ¿verdad? Por asentamiento, uno está aquí, pero en otro libro estará, ¿verdad? Así se formó. Pero tenemos por ocupación también, ¿verdad? Que puede ser parecido a él. Ahí pues lo fueron a poblar, ¿verdad? Entonces puede no haber pertenecido nunca a nadie o haber sido abandonado, ¿verdad? Lo cual debe ir acompañado de la intención, ¿verdad?, de abandonarlo, y no solamente del acto físico de ausencia. Vámonos, esto que aquí nos vamos. Esto ya no se da hoy en día, ¿verdad? ¿Cuándo? Pero para llegar, dice, se requiere la posición efectiva y actuar, ¿verdad?, como soberano, como señor, llevando a cabo actos propios, ¿verdad?, de una persona que tiene dominio sobre eso, ¿verdad?, frente a los demás, ¿verdad? Actos de administrativos, legislativos, organización social, ¿verdad? Educación, todas esas cuestiones, ¿verdad?, que acompañan a una población. Pues el territorio, la tierra, ¿verdad? Solo territorio. Accesión. Es el crecimiento de un territorio generalmente a través de medios violentos. Perdón, es el crecimiento del territorio en virtud de nueva formación, creo que hemos hablado, ¿verdad? Que en Hawái, ¿verdad?, cuando están aquellas grandes erupciones, lava, y va formándose unas grandes islas, ahí va creciendo el territorio de Hawái. Y eso lo vieron también ustedes en derecho civil, ¿verdad? Modos de adquirir, ¿se acuerdan? La conquista ya la conocemos, ¿no?, principalmente por medios violentos. Prescripción adquisitiva, que tampoco por estos días ya no, ya solo tiene un valor puramente histórico. Derivados, ¿no?, está la cesión, la adjudicación y la sucesión. La cesión es la transferencia de un territorio por un estado a otro estado, ¿verdad?, por cualquier medio, ¿verdad? Dentro de ellos, a través de una compensación. Como habíamos dicho nosotros, Alaska, ¿verdad?, que ahora está en discusión. Otro tema aparte. Bueno, existe también la adjudicación. Esto ya se hace por medio de una resolución de un órgano jurisdiccional competente, ¿verdad? Sentencia de un tribunal internacional, ¿verdad? Cuando hay conflictos, pues, ahorita hay un conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica por el río San Juan, tremendo, han estado años, ¿verdad? Lo han querido someter y en esas están, a ver si lo someten a la Corte Internacional. Guatemala con Belice estamos también en ese proceso, ¿verdad?, de someter ese diferendo limítrofe a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, como termine, ¿verdad?, va a ser a través de una sentencia, una adjudicación, reconocer pues una parte hacia un Estado. Puede haber también servidumbres, ¿verdad? Yo una vez le ayudé a una jurista francesa que venía de París. Venía manejando una figura que se llamaba servidumbre ecológica. Muy interesante ustedes. En Costa Rica se aplica muchísimo esa figura. Mucho. Incluso el biotopo que tiene ahí del Quetzal en Costa Rica es una servidumbre ecológica. Ya le perdí contacto, no sé en qué terminó su proyecto, pero muy bonito. Aquí en Guatemala lo quería implementar a él. Bueno, entonces, como ven, pues el territorio también, ¿verdad?, forma parte muy especial de los elementos de un Estado. Bueno, compañeros, por hoy vamos a dejarlo aquí, ¿ven? Ahorita siento bastante olor por acá de basura quemada.
Vamos a descansar un poco. Y primero Dios, el viernes nos miramos. Verán que ya terminó pasado todo esto. Y como digo, la otra semana. La otra semana ya se hace el examen, ¿verdad? Este viernes vamos a hablar del examen, ¿oye? Si no, pues hasta donde llegamos, ¿verdad? No más, ¿oye? Por si no podemos hablar, hasta aquí, ¿verdad? Si no podemos dar la otra clase, para que ustedes estén tranquilos en ese sentido, ¿verdad? Bueno, compañeros, les agradezco mucho su atención y se cuidan, por favor. Gracias, Lick.